consiste simplemente conectar bien con las personas que te rodean y aún no conocen a Jesús, dejando que el amor, la alegría, la paz, paciencia, bondad y autocontrol fluyan a través de ti. En esto, de hecho, consiste la gran comisión y el llamado de cada cristiano. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. La parte importante de Marcos 16 es vayan. Un mandato diario para conectar genuinamente a través del amor con la gente de tu mundo. Y puedes cumplirlo donde quiera que estés. De hecho, algunas de las traducciones de la Biblia utilizan frases como mientras vas por el mundo. Y podrías pensarlo como mientras vas por las tiendas, mientras vas a la escuela, mientras vas al trabajo. Conectar no consiste en convertir a la gente. Por el contrario, se trata de estar lleno del Espíritu Santo y llevar la presencia de Dios contigo a todo lugar. Es tu propósito y llamado como cristiano. Y a veces puede ser algo tan sencillo como sonreír o salir y ser real. Cuando estás lleno del Espíritu Santo a través de la oración y estás conectando bien con aquellos que te rodean, siempre habrán oportunidades que surgen para conectar. Denle un fuerte aplauso a ese Rey de Gloria, por favor. Aleluya. Le voy a pedir, por favor, que se ponga de pie por reverencia a la palabra y que abra sus Biblias, si son tan amables, en el libro de Efesios. Efesios, por favor, si son tan amables. Efesios capítulo 4 del versículo 10 en adelante. Y cuando lo tengan pueden decir un fuerte amén. Ya que todos estén de pie por reverencia a la palabra de Dios, quiere decir que todos lo encontraron. Efesios 4:10. Hoy vamos a leer más de lo acostumbrado y les voy a pedir que por favor presten toda, pero toda la atención. Amén. ¿Me siguen hasta ahí? Dice así la palabra de Dios: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Diga conmigo, ese es Jesús. Y él mismo constituyó a unos apóstoles o enviados para abrir misiones. En este caso vendrían siendo los misioneros del día de hoy. A otros que profetas, es decir, portavoces de Dios, vendrían siendo los predicadores de su palabra, los portadores de la palabra de Dios el día de hoy. A otros que evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a quienes, a los santos. Diga conmigo, a fin de perfeccionar la iglesia. ¿Alguien dice amén? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Diga conmigo, para la obra, para el servicio, para el trabajo del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Diga conmigo, a la unidad de la fe y del conocimiento. Diga conmigo, fe y conocimiento del Hijo de ¿quién? De Dios. A un varón que perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dile al que está a tu lado, tienes que crecer. Para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de ¿qué? De doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en ¿qué? En amor. Diga conmigo, en amor, crezcamos en todo. Diga conmigo, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Que el Señor añada bendición a su palabra. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Diga conmigo, wow. Qué bendición y qué palabra
de Dios a través del apóstol Pablo. Me gustaría recapitular lo de la semana antepasada para continuar con el hilo de esta serie titulada La Iglesia. El tema de hoy, o el título de hoy, es discípulos formando discípulos. ¿Lo puede repetir bien fuerte conmigo, por favor? Discípulos formando discípulos. La semana antepasada le hablamos que nuestra iglesia tiene 5 propósitos basados en la gran comisión y en el gran mandamiento. Esos 5 propósitos son la adoración para conectarnos y amar a Dios, el ministerio para expresar el amor de Cristo a otras personas, el evangelismo para compartir la palabra de Dios a otros, el compañerismo o la coinonía para poder incorporar a las personas a la familia de Dios, y el discipulado. Hablábamos la semana antepasada que nuestra iglesia hace 2 clases de evangelismo: evangelismo personal, responsabilidad de todos los días del cristiano, y evangelismo masivo. El Family Fun Night, la feria de salud, el ir de casa en casa a través de la iglesia en las calles, es nuestro ministerio de evangelismo. Hablamos de por qué debemos de salir: porque Cristo lo manda y porque Dios ama a la gente. Hablamos acerca del discipulado en nuestra iglesia. Diga conmigo: próximos pasos. Clase 101, descubriendo mi membresía. Les decía la semana antepasada que nuestra iglesia no es una iglesia de programas, sino de procesos. Hasta donde la gente nos permita procesarlos, haremos lo que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos manda: dirigir paso a paso a la gente nueva, llevarlos de la mano hasta que crezcan a la medida de la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén y le dan un fuerte aplauso al Señor? Entonces, toda la gente en nuestros 5 círculos de compromiso que le hablaba la semana antepasada, el cual el primero es la comunidad, es la asistencia ocasional, las personas que asisten a un grupo pequeño como hombres, mujeres, jóvenes, niños, matrimonios. Los que vienen de repente a un evento, a un servicio especial, ellos son la comunidad. Buscamos mostrarles el amor de Dios, buscamos expresarles la compasión de Cristo y nuestro amor para que ellos sean librados del castigo eterno que es el infierno. Después de ahí queremos que pasen al siguiente círculo de compromiso, que es la multitud, y es la asistencia ocasional o regular, la asistencia regular en nuestra iglesia. Son las personas que llegan a nuestra iglesia, llegaron a una actividad, a una reunión de hombres, de mujeres, de matrimonios, etcétera, y comienzan a venir a la iglesia y empiezan a disfrutar del discipulado, de la enseñanza, de los consejos de Dios, del compañerismo. Entonces, de manera intencional, yo vengo aquí y les digo: si hay alguien en nuestra iglesia que le gustaría ser parte de nuestra familia oficialmente y hacerse miembros e involucrarse al servicio, pasen por la clase 101 y los movemos al siguiente círculo de compromiso, que es la congregación. Diga conmigo: la congregación. La congregación son los miembros, pero hay 2 clases de miembros en las iglesias: miembros pasivos, diga conmigo, miembros pasivos, y miembros activos. Los miembros pasivos son miembros, pero no sirven a Dios, no se involucran en un área de ministerio. Ese no es el plan de Dios. Cada uno de nosotros, Cristo nos escogió y nos llamó y puso su mirada en nosotros y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Rompió las cadenas del pecado que nos ataban para que fuéramos obreros de su viña y trabajadores de su mies. Alguien dice amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Diga conmigo: obreros. No, pero con ganas. Obreros que no tienen nada de qué avergonzarse. Entonces animamos a las personas, después de la clase 101, a que se involucren a un grupo de ministerio y que comiencen a ser servidores. A esos en nuestra iglesia le llamamos miembros maduros o miembros activos. Forman parte del equipo de ministerio de hombres, mujeres, ujieres, limpieza. Se involucran y sirven al Señor. ¿Me siguen hasta aquí?
Después de ahí, dependiendo del potencial y el llamado, los trasladamos al centro del núcleo, que es el grupo de líderes. ¿Cómo lo hacemos? Clase 101, descubriendo mi membresía. 201, un compromiso a los hábitos y todo lo necesario para buscar a Dios más y amar a Dios. Ese es un compromiso a la madurez espiritual. La clase 201 la vamos a tener en el break que vamos a tener de seminario bíblico. Todos los que no han pasado por la clase 201, es su deber delante de Dios y su responsabilidad venir el día jueves a las 8 de la noche y tomar su clase 201. ¿Me siguen hasta aquí? Ahí hablamos acerca de la importancia de la oración, cómo entender e interpretar la Biblia correctamente, cuáles son los pasos para una correcta interpretación, la importancia de un tiempo devocional diario con Dios, la importancia del compañerismo cristiano, la importancia del ayuno, cómo aplicar la palabra al diario vivir a nuestros días. Y cuando terminemos la clase 201 de discipulado, del sistema de discipulado de nuestra iglesia, desarrollo de vida, ustedes tienen que pasar por la clase 301, que es un compromiso a servir al Señor. Diga conmigo, descubriendo mi ministerio. En esta clase usted descubre sus dones, sus talentos. Le enseñamos el significado de cada don, dones de poder, dones carisma, son los 9 dones de poder de Primera de Corintios, dones de servicio, dones de ministerio, en qué áreas de servicio usted se puede involucrar y cómo utilizar no solamente dones, sino también talentos al servicio de Dios. Y por último, la clase 401, que es descubriendo mi misión, es una enseñanza de cómo predicar a Cristo. ¿Me siguen hasta aquí? Le hablé que nuestra estrategia en los cultos de domingo buscamos el bienestar de los inconversos y que cada persona en nuestra iglesia se sienta cómodo y bienvenido. Dile al que está a tu lado, bienvenido. ¿Me siguen hasta aquí? Cuando alguien llega a nuestra iglesia y nosotros con el amor de hermanos debemos de hacernos sentir cómodos, bienvenidos y como parte de una familia. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Le hablé acerca de que nuestra misión es restaurar al caído, aceptación, restauración. Le dije, y amor, le dije que el que no sirve en la iglesia, no sirve. ¿Me siguen hasta aquí? Le hablé acerca del discipulado. Le dije que en nuestra iglesia cada persona, cada miembro de nuestra iglesia debe de ser un ministro o un servidor de acuerdo a la palabra de Dios. El que no sirve, no sirve. Suena fuerte, pero es una realidad. Y que los pastores son los ministros, administradores, pero todos somos siervos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y dan un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuáles son las responsabilidades de un miembro? Usted ya lo sabe: proteger la unidad de la iglesia, compartir las responsabilidades de la iglesia, orando por su crecimiento, invitando a otros sin iglesia para que asistan, dando una cordial bienvenida a los visitantes, servir en el ministerio de la iglesia y apoyar a la iglesia. Diga conmigo, nuestra declaración de propósito. No, pero con ganas, nuestra declaración de propósito. Diga bien fuerte: existimos para conectar a la gente con Dios, con otras personas y servir a Cristo. Amar a Dios, diga conmigo, amar a Dios lo hacemos a través de la adoración, a través del servicio. Diga conmigo, amar al prójimo y servir a Cristo. Y al servir a Cristo, servimos a Cristo y servimos a las personas. Diga conmigo, nuestra declaración de propósito. Diga bien fuerte, nuestra visión. ¿Cuál es la visión de nuestra iglesia? Diga bien fuerte: alcanzar a aquellos que están perdidos, que caminan como ovejas al matadero, al infierno. Dios nos llamó para predicarles y rescatarles del infierno. Diga conmigo, alcanzar. Número 2, diga conmigo, discipular.
Le dije que el sistema de discipulado es la clase 101, 201, 301 y 401. Y aparte cada ministerio tiene discipulado. Seminario bíblico es discipulado. Diga conmigo, discipular. Y luego enviar. Entrenar a la gente, equiparla para que sirva a Cristo y desarrolle el propósito de Dios en su vida. Cada año nosotros damos entrenamiento para nuevas personas que se agregan a los ministerios, de tal manera que les entrenamos para que sirvan al Señor. Si entran después de esos entrenamientos, cada líder de ministerio, cuando recluta a un servidor de comité, de equipo, de ministerio, su deber es capacitarlo y entrenarlo para que sirva al Señor con excelencia, porque a Cristo el Señor servimos y todo lo que hagamos debemos de hacerlo como para el Señor. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, crecer. Déselo fuerte al Señor, por favor, crecer. Diga bien fuerte, crecer a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. ¿Cómo lo hacemos? A través del discipulado. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Listos para lo que Dios tiene para nosotros hoy? Toca al que está a tu lado y dile, despiértate. Dile, wake up. Dile, pay attention. Presta atención, porque esto puede cambiar tu vida cristiana. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Hay dos palabras en la gran comisión de Mateo 28, 19 que dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Diga conmigo, toda potestad. Él es más grande que tu problema. Él es más grande que tu aflicción. Él es más grande que lo que está sucediendo en tu corazón. Él es más grande que la situación que enfrentas. Él es más grande que todas las cosas. Ese es el Cristo a quien nosotros servimos. Toda potestad, dice Jesús, y toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. No hay más, nadie más grande que Él. ¿Alguien dice amén? Dice, por tanto, id, dile al que está a tu lado, ve y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles, diga conmigo, id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Diga conmigo, eso es lo que hacemos en la iglesia. Hacer discípulos y enseñar la palabra de Dios. Y cada oportunidad que tengamos, eso es lo que haremos. ¿Cuántos dicen amén? Y dan un fuerte aplauso a ese Rey de Gloria. Cuando hablamos de un discípulo en nuestro idioma, discípulo, pensamos en un estudiante o un simple aprendiz. En la palabra de Dios se utilizan dos palabras para discípulo griegas. La primera de ellas es matetes, que significa alumno, aprendiz o discípulo. Pero también hay otra palabra griega que es mateteuo, que significa ser instruido, enseñado como alumno. En el Nuevo Testamento no se refiere simplemente a un estudiante o a alguien que quiera aprender de un maestro. No es alguien que va a un salón de clases y aprende y se siente a escuchar y aprende y acumula conocimiento académico. Eso no es un discípulo en el Nuevo Testamento. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Qué es un discípulo en el Nuevo Testamento? La palabra usada es mimetes. Diga conmigo, mimetes. Esa es la palabra griega que significa actuar. Diga conmigo, actuar. No, pero con ganas, ayúdenme por favor para que todos estemos emocionados. Diga conmigo, actuar. Con más ganas, actuar. Número 2, comportarse. Diga bien fuerte, comportarse. O hacer algo semejante a otra persona. ¿Quién es un verdadero discípulo? Aquel que actúa conforme a la enseñanza y el ejemplo de Jesús. Aquel que se comporta conforme a las enseñanzas y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que hace algo semejante. Eso significa ser discípulo. Diga conmigo, imitar a Cristo. ¿Vamos bien hasta ahí? Diga conmigo, imitar a Cristo. Ahora, cuando hablamos de un discípulo,
Los discípulos del Nuevo Testamento tenían varias características. Anote los pasajes porque no me va a dar tiempo de leerlos todos. A los discípulos Dios les dice: tomen mi yugo. Eso está en Mateo 11:29. Porque el yugo del Señor Jesús es fácil y ligera su carga. Un discípulo es aquel que continúa en la palabra. Eso está en Juan 8:31. Una vez que pone su mano en el arado, no mira hacia atrás. Sirve a Cristo Jesús toda su vida y nunca se aparta. Permanece en la palabra. Un discípulo escoge amar a Dios por sobre todas las cosas. Eso está en Juan 13:34 y 35. Un discípulo vive una vida limpia. Eso está en 1 Corintios 3:1 al 3 y Gálatas 6:1 al 2. Y un discípulo verdadero se somete al señorío de Cristo. ¿Me dicen amén? Eso está en Lucas 14:25 al 35. Diga bien fuerte: se somete al señorío de Cristo. Yo quiero recordarles algo. Cuando ustedes se entregaron a Cristo, no se les olvide que ustedes y yo entregamos nuestra vida a Cristo y lo aceptamos y lo recibimos como Salvador. Pero no solamente como Salvador, sino como Señor. Y un Señor es aquel que gobierna y es el dueño y Señor de nuestras vidas. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo mi vida a mi manera, sino que la vivo a la manera de Dios. Yo soy su siervo y Él es mi Señor, y yo hago todo lo que Él me manda y me ordena. Ya no tengo libertad para escoger, sino solamente libertad para servirle y para seguirle. ¿Me dicen amén? Diga conmigo: Él es mi Señor. Cuando tú imitas a Jesús, nosotros debemos de sentirnos con la libertad que tenía Pablo. Y Pablo escribió en 1 Corintios 11:1 lo siguiente: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. La meta de cada hijo de Dios como discípulo debe de ser decirles a otras personas: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Decimos: no me mires a mí, pon tus ojos en Cristo. Y la palabra de Dios dice lo contrario. Tu meta debe de ser que te imiten a ti y que al imitarte a ti imiten a Cristo, que vean a Cristo a través de ti, porque por eso somos cristianos. Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Alguien dice amén? ¿Qué debe de imitar la gente en ti y en mí como discípulos? Estar dispuestos a hacer sacrificios por amor a Dios y a los demás. Eso está en Efesios 5:1 y 2. Diga conmigo: sacrificarnos por Dios y por otras personas. ¿Cuál fue el último sacrificio que hiciste para Dios, que lo sentiste como sacrificio? Para algunos, llegar temprano o ser puntuales es un sacrificio, y tiene que empezar a sacrificarse por el Señor. Para algunos otros empieza como sacrificio una vida de oración, y tiene que empezar a sacrificarse por el Señor. Para otros, ayunar es un sacrificio, debe de sacrificarse para el Señor. Para otros, servir a Dios y cansarse en el ministerio es un sacrificio, y debe de sacrificarse para el Señor. Para otros es un sacrificio irse tarde y llegar temprano, y debemos de sacrificarnos para el Señor. ¿Qué es lo último que ha hecho en su vida que ha sentido que es un sacrificio que está dedicando al Señor? Toca al que está a tu lado y dile: ¿qué es? Si no hay nada, manos a la obra. ¿Alguien dice amén? Número 2, el verdadero discípulo está dispuesto a sufrir por causa de Cristo. Eso está en 1 de Pedro 2:18 al 22. Y lo acabamos de estudiar en seminario bíblico. Vea las clases. Sufrir por la causa de Cristo. Un verdadero discípulo anda en obediencia. ¿Alguien dice amén? Den un fuerte aplauso, Señor, por favor. Nuestro Señor Jesucristo nos da el modelo del discipulado que debemos de tener cada cristiano. Nuestro Señor Jesucristo estableció la iglesia,
y comenzó a hacer discípulos y les enseñó mientras convivía con ellos. El primer paso para ser discípulos es convivir con las personas. Diga conmigo, convivir. Si usted tiene un amigo, un familiar, un vecino con quien convive, es la mejor persona para hablarle de Cristo. Y si se entrega a Jesús, ha ganado y ha rescatado un alma del infierno. Y con esa convivencia se puede prestar para que usted le enseñe la palabra de Dios. Diga conmigo, convivencia. Número 2, enseñanza. ¿Alguien dice amén? El modelo de nuestro Señor Jesucristo para ser discípulos fue: primero hizo y les pidió a los discípulos que vieran lo que Él hacía. En el primer milagro de nuestro Señor Jesús, ¿qué hicieron los discípulos? Nada, solamente observaron. Cuando usted hace discípulos, cuando usted gana a alguien para Cristo y se ha comprometido a discipularlo, a mentorear a esa persona, usted tiene que enseñarle con su estilo de vida cómo se busca, cómo se sirve al Señor, cómo se adora al Señor, cómo se alaba al Señor. Que ellos vean en usted que usted es un discípulo de Cristo. ¿Me dicen amén? Dile al que está a tu lado, que lo vean en ti. ¿Sabe quiénes deben de ser los primeros discípulos a quien debe de guiar? Su familia, sus hijos, su casa. Que vean en usted un discípulo. El segundo paso que utilizó nuestro Señor Jesucristo fue que los puso a participar en el milagro de los panes y los peces. ¿Qué hicieron los discípulos? Participaron, repartiendo cestas, recogiendo lo que había sobrado. Primero les enseñamos con el ejemplo y le decimos a nuestros hijos, le decimos a familiares y amigos que se han entregado, le decimos a las personas que llegan a la iglesia: véanme a mí, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Y vean cómo se adora, vean cómo se sirve, vean cómo se ama a Dios, vean cómo se hace sacrificios a Dios a través de mí. Mi pregunta para nosotros: ¿la gente puede ver eso en nosotros? Cuando lo ven, les animamos a que participen y les enseñamos a hacer todas estas cosas y los involucramos. El tercer paso que utilizó nuestro Señor Jesucristo fue: vayan y háganlo mientras yo les superviso, les ayudo. ¿Me siguen hasta aquí? Después de que les hemos enseñado, los dejamos solos, a que hagan, a que adoren solos, a que sirvan a Dios solos, a que vengan a la iglesia solos. ¿Me siguen hasta aquí? Y el último paso fue que los envió. Ya les había enseñado y los puso a practicar y los envió. ¿Me dicen amén? El discipulado verdadero, o el acompañamiento espiritual, o la mentoría saludable, como usted le quiera llamar, es aquella donde el mentor, diga conmigo yo, diga bien fuerte, yo, procura que otra persona pueda tomar decisiones por sí solo, dependiendo de la certeza de la presencia del Espíritu Santo en su vida y la guianza de la palabra. Cuando tú le hablas a alguien de Cristo, no solamente le hablaste en that's it. Tu deber es enseñarle la palabra, discipularlo y mentorearlo. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, es mi deber. De tal manera que él aprenda a dirigir su propia vida a través del Espíritu Santo y la palabra. El discípulo toma esa decisión porque ha visto al maestro hacerlo. ¿Alguien dice amén? Nosotros aprendimos de alguien y alguien debe de aprender de nosotros. ¿Por qué necesito ser un discípulo? Porque es un mandamiento. Discípulos, vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Diga conmigo, soy un discípulo. Es la manera de ser iglesia. Vayan y hagan discípulos. Cada uno de nosotros necesitamos, como dice Pablo, crecer y madurar. Diga conmigo, crecer y madurar en el conocimiento de la palabra de Dios y en imitar a Cristo. Diga conmigo, crecer y madurar. Diga conmigo, conocimiento. Tuvimos un break de Proyecto Sabiduría. ¿Quiénes siguieron leyendo? No levanten su mano.
Usted no puede dejar de crecer y de conocer a Dios. Es su responsabilidad desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada todos los días y alimentarse todos. ¿Cuántas veces come físicamente? Mínimo 2 o 3 veces. ¿Cuántas veces debería de comer mínimo la palabra de Dios? 2 o 3 veces. Es nuestro alimento. El discípulo constantemente crece en la palabra, madura como cristiano para no ser llevado de cualquier viento de doctrina. Diga conmigo: crecer y madurar, aunque no me diga amén. De lo contrario, dice Pablo, que vamos a ser llevados por aquí y para allá por cualquier viento de doctrina. El discípulo adquiere conocimiento cada día. Entiende que son 2 mejor que 1. Por eso nuestro Señor los envió de 2 en 2. A eso yo le llamo compañero de ministerio. Usted debería de tener a alguien que sea su compañero de ministerio. En el grupo de jóvenes, cuando yo era joven, ya hace un poquito de tiempo, yo tenía un amigo de la iglesia que no solamente era amigo de la iglesia, sino que era compañero de milicia, le llamábamos nosotros. Es decir, era un compañero del ministerio. No había evangelismo en la iglesia. No nos decían: hoy hay que salir a tocar puertas. Nos poníamos de acuerdo él y yo y salíamos a evangelizar. Salíamos e íbamos a un monte a orar. Eso es un compañero de ministerio. Dile al que está a tu lado: ¿quién es tu compañero de ministerio? En este país vivimos tan ocupados que no hay compañeros de ministerio. Ustedes se preguntan: ¿por qué al pastor le gusta tener pastores asociados? Porque son mis compañeros de ministerio. Y siempre es necesario un compañero de ministerio, porque si uno se cae, el otro le levanta. Pero ¿sabe qué es lo peor que estamos viviendo hoy en día en la iglesia? Que ni siquiera tu pareja se ha convertido en tu compañero de ministerio. Diga conmigo: ay, Señor. Porque si tu pareja fuera compañero de ministerio, compañera de ministerio, orarían juntos, estudiarían la palabra juntos, leerían buenos libros cristianos juntos, saldrían a evangelizar juntos, invitarían a otros a la casa a tomarse un cafecito para hablarles de la palabra de Dios juntos, harían ministerio juntos. Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque hemos perdido de vista lo que realmente es la iglesia y lo que es el ministerio, nuestro llamado. Dios te rescató, nos rescató de nuestra vana manera de vivir, estando perdidos en nuestros deleites y pecados, para que predicáramos a Cristo, al Cristo crucificado y resucitado. Voltea al que está a tu lado: ¿y qué estás haciendo? Dile al que está a tu lado: despierta. La confrontación provoca acción. Necesitamos ser discípulos guiados con la palabra de Dios, porque el corazón es engañoso. ¿Alguien dice amén? El autor y constructor de la iglesia es Jesús. Y Él nos dijo: vayan y discipulen. El plan de la iglesia en Mateo 28:19 es: hagan discípulos. Comienza por tu casa. Comienza a formar hombres y mujeres de Dios. ¿Alguien dice amén? Luego extiéndete con tus familiares, con tus amigos, y comienza a ser discípulos. Si no hacemos discípulos, la iglesia se muere. La iglesia no avanza. Hoy ustedes y yo estamos aquí porque alguien se tomó muy en serio la gran comisión de ir, predicar el evangelio y hacer discípulos. ¿Alguien dice amén? Hoy yo estoy aquí porque hubo hombres de Dios que vieron en mí un llamado a continuar con la obra de Dios y que dedicaron su tiempo
Dedicaron sus recursos para prepararme, para instruirme, para animarme, porque veían en mí alguien que podía seguir predicando la palabra de Dios. Ustedes deben de ver a alguien que continúe con la misión que Dios nos ha dado y prepararlos para que le prediquen a alguien más y que no vayan al infierno, sino que sean rescatados y vengan al arrepentimiento. Nuestro Señor Jesucristo solamente lloró en 2 ocasiones. Una, porque veía a la gente que caminaban hacia el matadero como ovejas sin pastor, y nadie se preocupaba de ellas, de que terminaran en el infierno. La segunda de las razones por las cuales lloró fue por la incredulidad de las personas. ¿Me siguen hasta aquí? Dile al que está a tu lado: si no hacemos discípulos, el reino no avanza y la iglesia se muere. Nosotros, dice la palabra de Dios, que somos colaboradores en el reino de Dios, y nos ha dado su Espíritu Santo para ir y hacer discípulos. Y recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? ¿Cuál es la razón de que Él nos haya dado su Espíritu Santo? La razón esencial y principal del poder del Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, cuando reciban el poder, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo que te fue dado, que cambió tu vida, que la transformó, es para que tú vayas y des testimonio de un Cristo que cambia, que transforma, que restaura, que te hace nueva criatura. ¿Qué es un discípulo y qué es discipular? Dile al que está a tu lado: guiar a alguien, aconsejar a alguien. Aquí hay algunos ejemplos en la Biblia. En Éxodo 18, Moisés y su suegro Jetro le aconsejó en muchos aspectos del ministerio de Moisés. Diga conmigo: enseñar y aconsejar. Debería de empezar a ser discípulos en su familia, en su casa, con su esposa, con su esposo, y luego extenderse de ahí para ahí. Pero en la casa todavía hoy en día falta el consejo de la palabra de Dios. En Ruth 3 vemos a Noemí y a Ruth. Y Noemí fue consejera, guiándola a sus propósitos divinos. Mardoqueo y Esther, Mardoqueo le aconsejó y le guió para que Esther ayudara al pueblo de Dios. Eso está en Esther 2:1. Moisés con Josué. Moisés preparando a alguien que le iba a suceder. Elí preparó a Samuel en la tarea sacerdotal. Bernabé preparó a Pablo. Pablo preparó a Timoteo. Timoteo preparó a hombres, y estos hombres prepararon a otros. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Vaya conmigo a 2 de Timoteo, por favor, si es tan amable, que esto está súper interesante. 2 de Timoteo 2:2. ¿Ya lo tiene ahí? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Diga conmigo: es un efecto dominó. Lo que oíste de mí encarga a otros. Lo que recibiste de gracia tienes que dar. Si alguien te predicó y te enseñó, tu deber es predicar y enseñar. Encarga a otros para que estos también puedan enseñar a otros. Y se fue pasando de generación en generación hasta nuestros días, y todavía lo tenemos que seguir haciendo. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Diga conmigo: el plan perfecto de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo preparó a sus discípulos hasta enviarlos
les dio consejo, les brindó su ayuda, sus enseñanzas, caminó junto con ellos, oró con ellos. ¿Qué tenemos que hacer con los discípulos a quienes estemos preparando? Diga conmigo, aconsejarlos. No, pero con ganas, aconsejarlos, ayudarles, enseñarles, caminar con ellos en su caminar cristiano. Aun cuando caen, hay que ayudarles y levantarles, apoyarles en oración, orar con ellos, amarles, ministrar con ellos. ¿Me siguen hasta aquí? Vuelvo y le repito, ¿quién es su compañero o compañera de ministerio? Nosotros debemos de entender que el propósito fundamental del discipulado es que lo vean a Él a través de nosotros. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, tener una vida digna de imitar. ¿Lo puede repetir más fuerte, por favor? Una vida digna de imitar. Lo que haces en lo secreto, tarde que temprano va a salir en público. Y te conviertes en piedra de tropiezo para otras personas. Por eso nuestra vida debe de ser una vida digna de imitar. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? El discipulado, mis queridos hermanos, es un proceso y no un evento. Diga conmigo, un proceso de crecimiento. Diga bien fuerte, un proceso, no un evento. No es la conversión. Llevar almas a Cristo, establecer nuevos creyentes en las disciplinas espirituales, afirmándolos, edificándolos en las escrituras, equipando a estos creyentes para que maduren y se conviertan en líderes. Eso es el proceso de discipulado. Eso es lo que hizo Pablo y Bernabé en Antioquía. Ganaban personas. El mismo proceso de Pablo lo adquirió de nuestro Señor Jesucristo. Ganaban almas para Cristo. Se reunían en las casas y les enseñaban, establecían relaciones con ellos. Les enseñaba las disciplinas espirituales de orar, de ayunar, de estudiar la palabra. Los afirmaba en la fe y luego regresaba a las iglesias que había formado para ver cómo estaban. Los edificaba a través de las enseñanzas de las escrituras y les mandó cartas. Equipó a los creyentes maduros como Timoteo, como Tito, etcétera, para que fueran los siguientes pastores. Un líder de jóvenes debería de estar preparando nuevos líderes de jóvenes. Un pastor debería de estar preparando nuevos pastores. Un evangelista debería de estar preparando nuevos evangelistas. Una maestra de niños o de mujeres, un maestro de hombres, maestros de matrimonios o líderes deberían de estar preparando a los que vienen después para que la obra siga avanzando. Eso es, mis queridos hermanos, estar comprometidos con el discipulado. Contengan un fuerte aplauso, Señor, por favor. ¿Qué tenemos que hacer? Estos son los pasos que una persona tiene que seguir. Diga conmigo, conocer a Jesús como Señor y Salvador. Ese es el primer paso que vemos en la Biblia. Número 2, después de que se convertía la gente, nuestro Señor Jesucristo les decía: sígueme. Diga conmigo, sígueme. Seguir a Jesús para convertirse en su discípulo. Paso número 3, aprender de Jesús una vida nueva, un caminar distinto, un estilo de vida diferente. Lo que hacíamos antes ya no lo hacemos más. Número 4, después de que seguían a Jesús y las vidas eran cambiadas, dice la escritura que les servían hombres y mujeres. Diga conmigo, les servían. No, pero con ganas, les servían hombres y mujeres. Y luego se multiplicaban. Jesús empezó con 12 y somos millones, y en la historia hemos sido millones y millones de discípulos, y seguimos creciendo para la honra y la gloria de Dios.
Ustedes me preguntarán, pastor, entonces, ¿cuál es el problema? Le voy a decir 6 problemas que tiene la iglesia para que si están en su vida, usted los corrija. Número 1, los creyentes no saben lo que es un discípulo. ¿Me siguen hasta aquí? Nosotros lo hemos estado aprendiendo durante esta serie. Número 2, a veces sabemos lo que tenemos que hacer, como hoy Dios nos lo está enseñando, pero no estamos dispuestos a pagar el precio de discipular. A veces ni los mismos líderes de iglesia. Ya llevo 2 clases 101. Le he dicho a los líderes de nuestra iglesia, si alguien quiere aprender a dar estas clases para que discipulen gente, acompáñenme. Solamente me llegó un líder el lunes pasado a escucharme cómo doy la clase 101. Ni el mismo liderazgo de la iglesia, ni la congregación sin ser líderes, que tenemos el mismo trabajo que hacer, porque tu trabajo como iglesia y tu deber es hacer discípulos. ¿Alguien dice amén? Y para eso tenemos que dedicar un lunes por la tarde, un martes, un miércoles, un día entre semana para conversar con alguien y ayudarlo a crecer, discipularlo, enseñarle la palabra de Dios. Pastores, que yo no sé, venga y aprenda. Todos saben que hay clase 101. Todos son bienvenidos a escuchar cómo la doy. Usted puede decir, mire pastor, estoy predicándole a alguien, lo voy a invitar a mi casa a un café y me gustaría tener el material para tener una conversación con esa persona. Claro que sí, ese es nuestro deber, nuestro llamado como hijos de Dios. Pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Nos la pasamos demasiado ocupados como para cumplir lo que Dios nos ha dicho que cumplamos. Otro problema son que las iglesias están llenas de actividades y de programas y no le dan lugar al proceso. La iglesia no existe para programas y actividades. La iglesia existe para alcanzar, discipular y preparar nuevos servidores, ministros, pastores, evangelistas, predicadores de la palabra de Dios. La iglesia existe para procesar gente desde su conversión en su caminar cristiano hasta la obra del ministerio para que cumplan su llamado y su propósito. Para eso existe la iglesia. No son programas, no son actividades. Es el proceso establecido por nuestro Señor Jesús y sus apóstoles. ¿Me dicen amén? A veces se sobrecarga el trabajo en unos cuantos porque la mayoría de las personas no quieren hacer su labor cristiana. En ocasiones son muchas las responsabilidades y los quehaceres en esta vida que no nos da tiempo para ir y hacer discípulos, para ir y predicar. ¿Me siguen hasta aquí? Y en ocasiones utilizamos métodos humanos en lugar de bíblicos. ¿Cuál es el resultado de todo eso? A veces no creemos en la realidad del discipulado. Voltea a ver a alguien y dile, tú eres el producto de alguien que se tomó el tiempo de discipularte. Pudo haber sido tu papá, pudo haber sido tu mamá, pudo haber sido un hermano de la iglesia. Alguien te acompañó en tu caminar cristiano y se preocupó por ti para que no te apartaras en tus primeros pasos hasta que pudieras caminar solito a través del Espíritu Santo y su palabra. Y bendito sea Dios por esas personas, porque si no, hoy estaríamos viviendo una vida miserable, caminando hacia el infierno. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esas personas que se tomaron el tiempo? En una ocasión le estaba dando una clase 101 a una persona que después le tomé mucho aprecio. Todavía está aquí con nosotros. Y me pegó tan duro lo que me dijo. Le dije, mi hijo, ¿cuánto tiempo tienes de ser cristiano, de ser convertido? Y me dice, pastor, hace como unos cuantos años yo acepté a Jesús aquí, en su iglesia, con un llamado que usted hizo. Usted me guió
oración de fe, pero no me dieron seguimiento. No saben cómo me rompió el corazón esas palabras. Y Dios me habló. Porque cuando alguien se convierte, si las personas nos prestan y nos dan la oportunidad, nuestro trabajo debe de ser tomarlos de la mano y guiarlos en sus primeros pasos hasta que caminen por su propia cuenta. Yo me voy a cansar y me voy a desgastar y voy a hacer hasta lo que sea imposible para realizar lo que Dios nos encomendó, pero no puedo hacerlo solo. Necesito la ayuda de ustedes. ¿Me dicen amén? De hombres y mujeres que puedan tomar a un recién convertido, a una recién convertida, y mentorearla y discipularle, porque yo no lo puedo hacer todo, pero ustedes pueden ayudar. Hace poco hay un hermano de nuestra iglesia que está pasando por momentos duros y dejó de venir a nuestra iglesia. Le hablé por teléfono y me dijo: pastor, gracias por la llamada. Y ¿sabe algo? También recibí llamada de fulanito y de sutanito. ¿Y sabe qué me dio gusto? Que las personas que le llamaron ni siquiera son líderes. Son personas que se toman bien a pecho la hermandad y la familia cristiana y el deber de cada cristiano. Y así debe de ser nuestra iglesia. Diga conmigo: discípulos que forman discípulos, jóvenes que forman discípulos jóvenes, maestras de niños que forman discípulos niños. ¿Qué sucede cuando no existe esto? Dependemos de una sola persona y de los líderes de una sola persona, porque los demás no están desarrollando su labor y su trabajo ni sus dones. Nos hace falta comprender la visión de ser iglesia. Aquí hay muchas capacitaciones. Tenemos escuela para líderes. Tenemos una carrera de 4 clases para líderes. Tenemos sistema de discipulado para madurar en la fe. Tenemos seminario bíblico. Damos entrenamientos especiales para diferentes temas. Discipulamos a hombres, a mujeres, a jóvenes, a niños y a matrimonios. Lo tenemos todo. Solamente necesitamos obreros que aprendan y que estén dispuestos a seguir con la obra y a cumplir con su llamado y con su propósito. Cuando no lo hacemos, no hay nuevas conversiones en la iglesia, no hay nuevas personas siendo salvas y no hay bautismos constantemente. Cuando la iglesia no hace su trabajo, la evidencia de que la iglesia está haciendo su trabajo son los nuevos convertidos y los bautismos. Y no solamente nuevos convertidos y bautizados, sino personas que perseveran hasta verla servir en un ministerio y luego entrenando y capacitando a otros. Es lo más maravilloso del ministerio: bautizar a alguien y viendo lo que está haciendo y cumpliendo su llamado, enseñando a otros. Dile que está a tu lado: despierta y cumple con tu llamado. Vamos a tener un fuerte aplauso, Señor, por favor. Lo que les estoy enseñando es bíblico. Se logra a través de las relaciones unos con otros. Debe de ser intencional. Debe de ser lleno de amor, como dice Pablo, y siendo Cristo el centro de todas las cosas. Nuestro Señor Jesucristo tuvo muchos discípulos en diferentes niveles, así como hay en la iglesia. El grupo de discípulos se diversificó y había dentro de sus oyentes personas curiosas. Esos eran los incrédulos. Eso está en Juan 6, 64 al 66. Ahí vemos un grupo de personas que eran curiosas, incrédulos, pero que escuchaban las enseñanzas de Jesús. Luego esas personas se convirtieron en discípulos de fe, es decir, dieron el siguiente paso para transformarse en discípulos creyentes, no solamente oyentes, sino creyentes. Luego tuvo un grupo de 70, eso está en Lucas 10:1.
ese era el grupo de obreros, diga conmigo, servidores, obreros de Dios. De ahí tuvo al grupo de los 12, esos fueron los maestros que enseñaban a otros. Y de esos luego tuvo 3 que fueron los líderes de la iglesia primitiva: Pedro, Santiago y luego más tarde el apóstol Pablo. Diga conmigo, líderes. Y luego esos líderes multiplicaron líderes. El crecimiento de la iglesia es integral. Primeramente espiritual, diga conmigo, espiritual. Número 2, social. Por eso hacemos reuniones de hombres, de mujeres, de matrimonios, porque ahí podemos socializar en un ambiente diferente para luego invitar a la gente a la iglesia. Debe de haber un crecimiento familiar, diga conmigo, familiar, como familia de Cristo, financiero y numérico. ¿Me siguen hasta aquí? Cuando una persona ha experimentado el verdadero discipulado, se somete al señorío de Cristo, se somete a la acción del Espíritu Santo en su vida y lo escucha todos los días. ¿Alguien dice amén? El Espíritu Santo le guía, el Espíritu Santo le consuela, el Espíritu Santo le aconseja. El Espíritu Santo es la esencia de todo. El compañerismo en la iglesia. Cuando un verdadero discípulo se convierte en eso, en un verdadero discípulo, se centra solamente en la palabra de Dios. Ya no piensa él lo que él piensa. Ya no se deja llevar por las opiniones de otros. Ahora se alinea y se centra solamente en la palabra de Dios. Y como dice Pablo, no piensan ni hablan más de lo que está escrito. Un verdadero discípulo practica una vida de oración, tiene una vida de oración. Conoce y tiene como visión de su vida el hacer discípulos, el formar discípulos. Un verdadero discípulo absorbe la visión de Cristo y lo imita en todas las áreas para que otros le imiten a él. Un verdadero discípulo trabaja en equipo y tiene miembros de ministerio o equipo de ministerio. ¿Alguien dice amén y le da un fuerte aplauso al Señor? Pastor, pero ¿cuál es el sacrificio o el precio que hay que pagar del discipulado? De seguirle y hacerse discípulos. Diga conmigo, amar a Dios por sobre todas las cosas. Diga conmigo, comprometerme con Él y con su palabra. Diga conmigo, comprometerme. Desear cada día ser más como Jesús. Desear conocer más a Dios. Desear seguir a Jesús cada día. Y estar dispuestos a dejarlo todo. Diga bien fuerte conmigo, dispuestos a dejarlo todo. Cuando tú haces esas cosas, vas a poder modelar una vida en Cristo. No solamente con sus enseñanzas, sino con la vivencia de la obediencia de esas enseñanzas. Vas a poder enseñar principios bíblicos porque los conoces y te has dedicado a estudiar la palabra. Vas a poder aconsejar y orientar a otros y guiarlos hacia Cristo y discipularlos. Y luego vas a poder ministrarlos como ministra un pastor a sus ovejas, enseñándoles. ¿Alguien dice amén? Me gustaría cerrar con una quote y con una ilustración. ¿Me lo permiten? La quote dice así: más que pertenecer a la iglesia cristiana, somos la iglesia de Cristo. Hay una gran diferencia ahí. ¿Me siguen hasta aquí? El discipulado bíblico, mis queridos hermanos, se parece a este tubo de PVC. ¿Me siguen hasta aquí? Lo que yo le voy a poner aquí en medio y lo que va a pasar por aquí representa la palabra de Dios. Esta agua que tengo aquí representa la palabra de Dios. Ese tubo nos representa a nosotros. Dile que está a tu lado, eres como un tubo de PVC. ¿Alguien dice amén?
Dígame fuerte, soy como un tubo de PVC. Es decir, a través de nosotros llega la palabra a otros. Si ustedes y yo no hablamos, no llega la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros somos el canal para que la palabra de Dios siga siendo predicada y para que el discipulado siga avanzando. ¿Alguien dice amén? Mira aquí. Diga conmigo, soy un canal de bendición y soy un vaso de honra. Y dentro de mí hay algo valiosísimo que debo de compartir, que es la palabra. Amén. Imagínense que desde el cielo se planeó y se estableció que hubiera una herramienta, un instrumento en las manos de Dios para que la palabra de Dios llegara a otros corazones. No hay otra manera de que la palabra de Dios se expanda si no es a través de esta herramienta. Ustedes y yo somos canales de bendiciones. ¿Alguien dice amén? A través de nosotros fluye algo tan valioso que es la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces nos llenamos tanto de la palabra y no nos hemos vaciado sobre la vida de otros. Necesitamos sacar todo lo que hemos aprendido y predicarlo y enseñarlo. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Diga conmigo, el discipulado debe de ser parte de nuestra cultura como iglesia. El discipulado debe de ser un estilo de vida. Efesios, lo que acabamos de leer, dice las cosas que sucedieron. ¿Qué hizo? Diga conmigo, constituyó. Diga bien fuerte, formó. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Alguien dice amén? Jesús llamó a Pablo, Pablo enseñó a Timoteo, Timoteo enseñó a hombres y estos hombres enseñaron a otros. Pablo enseñó a Epafrodito y a Tito como colaboradores de él. Estos enseñaron a otros y estos otros enseñaron a otros. Eso es lo que nos va a hacer llevar a cabo la obra de Dios. ¿Alguien dice amén? Y cierro con esto. ¿Cuál es el premio del discipulado, pastor? Jesús se acercó a muchos en su ministerio. Tuvo grupos grandes, medianos, reducidos, sus discípulos, y tenía una cercanía con Dios constantemente, una relación íntima con Dios. Al igual que Jesús, nosotros debemos de acercarnos a las personas de la misma manera. Diga conmigo, de persona a persona. Y hoy les voy a hablar de una persona al final del servicio para orar por sus familiares y hacer una mención de una hermanita que acaba de partir con el Señor, nuestra hermanita Ivette. Y lo que produce un acercamiento de persona a persona. La segunda manera, de manera colectiva o con un grupo pequeño, como los grupos de ministerio de nuestra iglesia. En ocasiones hay que acercarnos a las personas a solas, como se acercaba a nuestro Señor Jesucristo con Pedro, con Juan o como con Nicodemo. Porque cuando nos acercamos a las personas a solas se pueden abrir más y podemos ministrarles más y de manera más específica. Yo les hago una pregunta a manera de conclusión. Si tuvieran que escoger dos personas en las cuales podrías multiplicarte como discípulo, ¿a quién escogerías? ¿Quiénes serían tus dos Timoteos? ¿O quién sería tu Timoteo y tu Tito?
Si pudieras escoger a 2 personas para discipularles, para enseñarles, para mentorearles, para hacerlas crecer de tal manera que se conviertan en servidores de Dios y quizás estén líderes, ¿a quiénes escogerías? Dile al que está a tu lado, busca 2. ¿Alguien dice amén? No de entre nosotros, no van a decir, oh, yo me voy a agarrar al hermanito de tal. No, se supone que usted discipule a otros. Aquí todos somos discípulos, se supone, amén. Usted tiene que buscar a alguien más y si tiene que guiarlo desde la conversión, lo guía. ¿En quiénes ustedes se multiplicarían? Y la siguiente pregunta para terminar, ¿cuáles serían las razones por las cuales ustedes escogerían a esas personas? ¿Cuáles son esas razones? La iglesia, mis queridos hermanos, en Marcos 2:1 al 12 está llamada a ser discípulos. Y tenían todos los discípulos 4 cosas en común. Tenían una meta en el milagro de los amigos, querían la sanidad de sus amigos, trabajaban en equipo y no les importaron los obstáculos. Al hacer discípulos, diga conmigo, necesitamos anhelar la sanidad de las personas, su restauración y su salvación. ¿Alguien dice amén? Número 2, tenemos que trabajar en equipo como un solo cuerpo. Y número 3, que no importen los obstáculos, hay que derribarlos. ¿Cómo? Con una fe en Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? ¿Cuál es el desafío? Es necesario para la iglesia de hoy tomar el compromiso en serio del discipulado como obediencia a Dios. Hoy estás aquí porque alguien se tomó el tiempo de discipularte y de enseñarte y de tomarte de la mano en sus primeros pasos. Tu responsabilidad es hacer lo mismo. Eres un instrumento en las manos de Dios. Y si tú no hablas, no hay nadie más que vaya a hablar. Eres un canal, un portador de la palabra de Dios, una palabra que cambia y que transforma. Voltea al que está a tu lado y dile, hermano o hermana, te veo como con carita de tubo de PVC y espero que cumplas tu misión y tu propósito. Denle un fuerte aplauso, Señor, por favor, y póngase de pie si es tan amable. Quiero terminar, antes de pasar a esta mención de la hermanita Ivette, terminar con un anuncio que me informaron. Y es que entre nosotros está nuestra hermanita Rosa y nuestro hermano